Este ejercicio dice así. Una espiral circular de 2,5 centímetros de radio que descansa en el plano XY está situada en una región en la que existe un campo magnético B igual a 2,5 T al cuadrado K teslas, donde T es el tiempo expresado en segundos. Apartado A. Determine el valor del flujo magnético en función del tiempo y realice una representación gráfica de dicho flujo magnético frente al tiempo entre 0 y 10 segundos. Apartado B. Determine el valor de la fuerza electromotriz inducida y razone el sentido de la corriente eléctrica inducida en la espira. Bien, yo voy a representar aquí los ejes coordenados y la espira que me indica el problema situada en el plano XY. Cómo llaméis a los ejes es lo de menos. Lo que importa es que giren X sobre Y y sobre Z. Al girar unos sobre otros en orden alfabético X sobre Y sobre Z, tienen que hacerlo en sentido antihorario. Mientras respetéis eso, lo demás da exactamente lo mismo. Voy a colocar aquí una espira en el plano XY, centrada en el origen. Ahora viene la magia del ordenador y me lo convierte en circular, aunque no lo parecía. Y ahora vamos a dibujar también el campo magnético B. Lo tenemos aquí. B como función del tiempo. Y voy a colocar el vector superficie de la espira apuntando perpendicularmente al plano de la espira, al plano XY, por tanto, según el eje Z positivo, y en sentido positivo porque podría ponerlo en cualquiera de los dos. Pero yo por principio, si el campo magnético apunta hacia un lado del plano de la espira, suelo poner el vector superficie apuntando hacia el mismo lado. Bien, ¿cuál sería el flujo magnético que produce el campo magnético a través de la espira? El campo magnético es uniforme. ¿Qué significa eso? Que depende del tiempo, o sea, no es constante, pero es el mismo en todos los puntos del espacio, en particular en todos los puntos del plano de la espira. Por tanto, el flujo magnético, que en realidad es la integral doble porque es una integral de área, sobre la superficie de la espira del producto escalar del campo magnético por el diferencial de superficie, al ser el campo magnético uniforme, esto se me ha lenguado la traba. Esto se transforma simplemente en el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Como los dos son perpendiculares al plano de la espira, y yo he colocado el campo magnético y el vector superficie apuntando hacia el mismo lado de dicho plano, o sea, en sentido positivo del eje Z, el campo porque me lo indica el enunciado y el vector superficie porque soy libre de elegir un sentido u otro al ser una superficie plana, el producto escalar será simplemente el producto de los módulos por el coseno de 0 grados. Claro, el coseno de 0 grados vale 1, como sabréis, y esto me da simplemente el producto de los módulos. Por tanto, el flujo magnético será igual al módulo del campo magnético, que era 2,5 T al cuadrado, por pi y por el radio de la espira en metros, 0,025 elevado al cuadrado. Pi r cuadrado es la superficie o área de la superficie de la espira. Si hacemos la cuenta, 2,5 multiplicado por pi multiplicado por 0,025 elevado al cuadrado, nos daría 4,91, redondeando a dos decimales, 4,91 por 10 elevado a menos 3 teslas, teslas metro cuadrado, y por t al cuadrado, 4,91 t cuadrado por 10 elevado a menos 3 teslas metro cuadrado, y sabréis que a esto se le llama Weber, la unidad de flujo magnético. Entonces, podemos escribir simplemente utilizando miliwebers 4,91 por t al cuadrado miliwebers. El enunciado nos pide además que representemos esta función entre 0 y 10 segundos. Bueno, esto es una parábola de toda la vida, ¿verdad? Tiene el vértice en el origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Para 0 valdría 0,
evidentemente, y para 10 segundos valdría 491 miliwebers. Miliwebers. Para t igual a 10 segundos. Aquí sería el flujo. ¿De acuerdo? Aquí es el tiempo, aquí son los 10 segundos y sería una parábola tal que así, como la estoy dibujando aquí en esta gráfica. Bien, con eso ya tenemos hecho el apartado A, ¿vale? Ahora, en el apartado B nos pide hallar la fuerza electromotriz inducida y que razonemos el sentido de la corriente inducida en la espira. Vamos a ver. La fuerza electromotriz inducida es la menos derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, donde el signo menos indica que se opone a la variación del flujo magnético. Eso es la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Indica que se opone a la variación del flujo magnético. Entonces, lo que voy a hacer es hallar la fuerza electromotriz en módulo, puesto que el signo de la fuerza electromotriz, en este caso es lo de menos, ¿vale? Me interesa el módulo de la fuerza electromotriz. Sería el módulo o valor absoluto. Sería el valor absoluto de la menos derivada del flujo con respecto del tiempo. Esto es igual al al valor absoluto de menos 2 por 4,91, sería 9,82 T por 10 elevado a menos 3 voltios. O sea, 9,82 T milivoltios. Tenemos que indicar también o razonar también cómo sería el sentido de la corriente inducida en la espira. Vale, vamos a ver. ¿Qué hace el flujo según pasa el tiempo? Pues como vemos aquí, según pasa el tiempo, el flujo aumenta, ¿vale? Si el flujo aumenta con el tiempo, por la ley de Faraday-Lenz aparecerá en la espira una corriente eléctrica inducida capaz de hacer disminuir el flujo de forma que permanezca constante, ¿vale? O sea, la corriente eléctrica inducida debe crear un flujo negativo para que el flujo total sea constante. Entonces, si el flujo que crea la corriente inducida es negativo, eso significa que el campo magnético creado por la corriente inducida debe tener sentido contrario al vector superficie. Debe formar 180 grados, ¿vale? Porque de esa forma produciría un flujo negativo. Este campo magnético seguro que está dirigido según el eje Z, porque la espira está en el plano XY, con lo cual sabéis que por la regla de la mano derecha, o del sacacorchos, o del tornillo, como la llaméis, al estar la corriente eléctrica en el plano XY, solamente puede producir un campo magnético dirigido según el eje Z. Además, por esa regla del tornillo, para que el campo magnético tenga el sentido indicado en la figura, la corriente inducida debe recorrer la espira como la estoy dibujando ahora mismo. Si lo miramos desde aquí, desde el eje Z positivo, voy a poner aquí el ojo indica desde donde la estoy mirando, veríamos la corriente inducida rotando en sentido horario. Pero claro, si lo miráramos desde atrás, lo veríamos al revés. Por eso hay que indicar desde dónde se mira siempre cuando decimos sentido horario o antihorario. Entonces, no lo voy a escribir porque si queréis podéis volver el vídeo atrás, ¿vale? Para ver la justificación que doy. Pero si queréis, os la repito. La justificación del sentido de la corriente inducida es la siguiente. Puesto que el flujo aumenta con el tiempo, en la espira aparecerá una corriente inducida capaz de producir un campo magnético inducido que haga disminuir el flujo, de manera que el flujo total permanezca constante. Para ello, el campo magnético inducido deberá tener sentido contrario al vector superficie. Y por tanto, por la regla de la mano derecha, la corriente inducida debe tener el sentido indicado en la figura. Esto es, si la miramos desde el eje Z positivo o desde el semieje Z
positivo, veremos la corriente inducida girar en sentido horario. Bueno amigos, y con esto ya hemos terminado este ejercicio. Hasta el próximo vídeo.